de que las cosas pasen en la sociedad. Muchas gracias también a Chile Compra, a Trinidad y Nostroza por la invitación. Y la idea es que acá un poco compartamos, veamos las distintas visiones que existen desde la sociedad civil y también desde los organismos del Estado con la representación de Claudio por Chile Compra. Y que tenemos, creo que, una hora, ¿sí? Una hora para sacarle el jugo a este panel increíble. Y nada, partamos. Entonces, aprovechando que estamos, esto va a ser distinto al panel anterior. Yo no soy como Andrés Bustamante, ¿ya? Así que esto va a ser un poco más serio. Entonces, aprovechando un poco que estamos como en un momento crítico de la sociedad, ¿cierto? Donde cada vez nosotros como ciudadanos tenemos más herramientas para poder tomar decisiones, para velar por el cumplimiento de la institucionalidad también, considerando también que el modelo de confianza hoy día está bastante caído. Los chilenos, según la última encuesta de la CEP del año 2016, que habla sobre la credibilidad, dice que no creemos en las instituciones principalmente. Entonces, quizás los datos o el uso de los datos abiertos son una buena instancia o son una oportunidad de alguna forma para revertir eso por parte de la institucionalidad y de las organizaciones, entregándonos la información y por otro lado nosotros como ciudadanos aprendiendo a usarla por una parte y velando porque las cosas funcionen, ¿ya? Entonces, aquí con Paulina, con Pablo, con Janet y con Claudio estábamos hablando el otro día por mail, ¿ya? No tuvimos tiempo para juntarnos todos, pero de alguna forma empezamos a conversar y a tratar de velar de alguna forma por qué son importantes desde el punto de vista de las organizaciones donde ellos trabajan el uso de los datos abiertos. ¿Para qué nos sirve a nosotros como sociedad? Paulina. Hola, buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por la invitación a ser parte de este panel. Me siento súper honrada de estar aquí con Claudio, Janet, Pablo y por supuesto con Nicole. Hoy en día los datos abiertos son muy importantes, yo creo que es redundante decirlo, pero en particular porque justamente es la oportunidad que tanto sociedad civil como ciudadanos puedan ser partícipes de lo que está pasando, en este caso en particular, en los temas de compras públicas, ¿no? Lamentablemente y a nivel global, la corrupción a nivel de compras públicas es altísima. Hemos visto casos impresionantes hoy en día relacionados justamente con las compras del Estado hacia de productos y servicios para la ciudadanía, y es a través de la publicación de estos datos, ojalá de una manera amigable, que tanto la sociedad civil como los ciudadanos pueden percatarse de esto y ojalá incorporar a través de nuevos mecanismos innovadores salvaguardas para que esto no suceda. Al final y al cabo todos decimos, bueno, compras públicas, etcétera, pero al final lo que se está haciendo con los casos, lo que sucede con los casos de corrupción en compras públicas es justamente que no podemos o malgastamos los fondos del Estado cuando debieran estar siendo aplicados a la superación de la pobreza. Nos olvidamos de hacer esa conexión tan tangible entre pobreza y corrupción. Y justamente a través de la publicación de los datos abiertos es que nosotros podemos hacer, podemos hincar el diente en estas situaciones para poder prevenir y hacer un mejor control social. Pablo. Muchas gracias, igual me sumo a los agradecimientos de Paulina. Y yo quisiera hacer nada más un como pequeño y breve recuento, porque a veces quienes trabajamos de alguna manera con datos, de pronto es bien fácil entrar a los aspectos técnicos de los datos y demás, y a mí me parece siempre bien necesario como tratar de llegar a este momento, ¿no? Yo creo que cuando en algún momento en América Latina que decidimos que el ejercicio democrático era bien importante y que las democracias eran justamente el sistema que iba a permitirnos vivir en concordancia, en una sociedad más civilizada, en un ejercicio de derechos más pleno. Y en ese momento, bueno, pues la democracia empieza a consolidarse por medio de sus instituciones y de pronto empezamos a pensar en América Latina siempre
en la retaguardia de los movimientos de transparencia internacionales, algunos países más, otros países menos, y de pronto empiezan a surgir estas leyes de acceso a la información, ¿no? Y en México en el año 2000, en Chile en el año 2009, y entonces empezamos a decir, bueno, justamente cuando las democracias de pronto empiezan a mostrar algunas de sus fallas en términos de confianza, en términos de legitimidad, y decimos, la transparencia, ¿no? En un ejercicio más transparente de la función pública, vamos a realmente tener un diálogo más cercano con las autoridades y nuestras democracias van a ser más sólidas. Y empiezan estas leyes de acceso a la información a aparecer en los diferentes países de América Latina y la gente de a poco, la ciudadanía de a poco empieza a solicitar información. Yo ahí voy a hacer un pequeño paréntesis y les voy a preguntar, a ver, así muy honestamente, ¿quién de ustedes, quién de aquí hizo alguna solicitud de acceso a la información durante el año 2017? Bien, tenemos por ahí un 5% quizá de la sala, 8, 10%. Digamos, no es una actividad que nos despertemos todos los días y digamos, ay, qué rico, hoy voy a hacer una solicitud de acceso a la información. O sea, no pasa, ¿no? A pesar de que decimos, es que el gobierno corrupto y tal, y sin embargo, no ejecutamos eso. No es juicio, es una realidad y espero que a lo largo del panel podamos discutir un poquito sobre ese vínculo. Nada más para cerrar, pasamos y entonces tenemos un derecho que nos permite acceder a la información pública por medio de una solicitud y se crea una institución, el Consejo para la Transparencia, con el cual podemos generar estas interacciones. Y ahí de a poco vamos haciendo estas solicitudes de acceso y de pronto empiezan a ocurrir estas cosas en las que decimos, oye, queremos el presupuesto de tal, ¿no? Y de pronto te mandaban un escaneo, ¿no? De miles de datos, ¿no? Y miles de páginas escaneadas para que tú las analizaras, ¿no? Y era como, bueno, pues ya se acabó mi año porque de aquí a fin de año me voy a tener que dedicar a revisar celda por celda toda esta información o fotocopias, ¿no? Ven por tu caja de fotocopias y aquí tienes toda la información de los egresos hospitalarios, ¿no? Puta, me vuelvo loco. Y bueno, y ante ahí empezamos a decir ya, no es suficiente la transparencia como tal, necesitamos que la información sea publicada en los datos y en los formatos que nos permitan justamente procesarla, entenderla, analizarla y empezar a generar a partir de eso un diálogo. Y eso es a donde llegamos, ¿no? O sea, la información pública es importante porque en teoría nos permite un acceso cercano a las autoridades y al ejercicio del Estado. Por otra parte, los datos abiertos nos permiten entrar al detalle de ese ejercicio y finalmente, al entender ese detalle, podemos habilitar una conversación, ¿no? Y ahí ya entremos más adelante. Yo nomás quería hacer esa primera introducción porque a veces entramos de full a los datos abiertos y decimos, ¿qué? ¿Esos datos qué? ¿No? Y eso un poco entrar al detalle y habilitar conversaciones más profundas de cómo se utilizan los recursos, cómo se toman las decisiones, cuál es el impacto de las acciones del gobierno. Gracias, Pablo. Voy a hablar por acá para que no se acople. Janet, el trabajo que ustedes están haciendo en el Observatorio de Gasto Fiscal de alguna forma ha sido un avance para esto. Cuéntanos un poco más. Aquí te paso el ¿Puedo micrófono. igual complementar Sí, todavía supuesto. la pregunta antes de que abordemos las brechas para Chile en tema de data, apertura de datos? Quería decir que en realidad, aparte de que la apertura de datos es un elemento crucial para que cualquier persona pueda participar en la democracia, porque sin conocer lo que el Estado hace, uno no puede participar ni hablar informadamente con él. Eso hoy día es aún más importante porque dado de que el Estado podría también ser el que analiza los datos de sus ciudadanos, el Estado hoy día con la técnica de nudging combinado con analítica, con data science, tiene herramientas para manipular la ciudadanía como nunca antes también. Entonces, por ahí hay otro argumento muy relevante en avanzar en apertura de datos y compartir el conocimiento también para evitar manipulación por parte del Estado. Y otro elemento para complementar lo que dijeron Paulina y Pablo, al compartir datos que son relevantes para los servicios públicos, el Estado sí también tiene una presión positiva para mejorar su gestión. Entonces, eso es lo que Alejandro Ferreiro en su momento había llamado el efecto primavera. Al momento en que sale el sol, la gente va al gimnasio. Eso pasa cuando el Estado publica más, y no solamente más
hoy en día, ante todo, mejores datos acorde a la necesidad de los usuarios, produce una presión muy positiva en modernizarse para dar un mejor servicio. Ahora, por la pregunta. ¿Qué hacemos en el Observatorio del Gasto Fiscal? Nosotros analizamos datos de gasto público, también de compra públicas, para hacer un puente entre los datos y el conocimiento. Esto es muy relevante porque, como Pablo dijo, los ciudadanos no se despiertan en la mañana diciendo qué rico, hoy día voy a hacer una solicitud de transparencia o voy a indagar en la base de datos o en la API de Chile Compra necesariamente. Algunos sí, ojalá cada día más, pero faltan capacidades también. ¿Cuántos aquí en la sala, por ejemplo, usan API o saben usar una API? Esto también es un aspecto relevante. Estamos hoy día con cada vez más datos, con cada vez más portales de datos, pero nos faltan capacidades ciudadanas para usar estos datos. Entonces, sí hay una frustración por parte de funcionarios públicos que hacen esfuerzos en paralelo a su trabajo normal, se dedican a hacer portales, a hacer proyectos de apertura de datos y después de un esfuerzo grande no se usan. Ahí hay un aspecto muy relevante para que a nivel educacional los niños, ojalá en los colegios, aprenden el código, aprenden data science, analítica, como uno de los primeros lenguajes que se aprenden, porque la riqueza va a estar en los datos. Y por eso a nosotros en el observatorio no importa hacer este puente que por ahora ayuda a transformar datos de compras, de gasto público en conocimiento y también de extraer conocimiento específico, hallazgo en los datos. Muy bien, gracias Janet. Y Claudio, aquí aprovechando que tenemos un representante, cuéntanos un poco cómo ha sido este trabajo de la apertura de la información desde Chile Compra hacia la sociedad. Desde la API, desde la apertura de la API, la experiencia quizás también que tienen cuando hay gente loca como algunos de los que levantaron la mano, que nos levantamos en la mañana temprano y elevamos solicitudes de transparencia para preguntar cuánta plata se está gastando, etcétera, etcétera. Lo primero, Nicole, quería aprovechar de saludar a todos los que nos ven por streaming. Como yo no tengo que agradecer la invitación porque somos parte del equipo de Chile Compra, sí me tomo esa libertad y sí quiero aprovechar también de agradecer a Camila Golcho, que es parte del equipo de Chile Compra, que es la coordinadora general de este evento. Nosotros pensamos que ha estado súper bueno y con un panel realmente de lujo en que resulta un poco difícil aportar algo adicional a lo que ya se ha mencionado, porque realmente tenemos expertos de primer nivel. Pero sí me parece que una visión desde el Estado, como señala Nicole, de cómo esto ha evolucionado es importante. Sumaría a la conversación de los interesados en datos abiertos, que hace 10 años, cuando parte la ley de transparencia, eso sí fue un objetivo de los servicios públicos. O sea, es verdad que los servicios públicos corrían en círculo preparándose para filas de personas que iban a llegar a pedir mucha información que estaba en papeles. La gente trataba de sacar los papeles de las bodegas para poder digitalizarlos y en ese espacio de acción probablemente se movió Chile Compra en un momento. Tuvimos un grupo de trabajo de 3 o 4 ingenieros por 6 meses encerrados tratando de organizar la información de compra pública. Y esto lo menciono porque finalmente políticas de este tipo tienen mucho que ver con los interesados, con los que se levantan temprano con ganas de ir a consultar los datos, con los que se levantan con ganas de poder modernizar el Estado. Eso es un poco lo que nos pasó a nosotros y lo señalo porque es importante para efectos de poder mantener estas políticas en el tiempo y que sean persistentes. En el caso específico de contratación pública, nuestra directora nos ha dado el mandato de relacionar esto con la eficiencia en la gestión del Estado. Nosotros comprendemos la necesidad de la sociedad civil de utilizar la información de compra pública, pero por otro lado, para poder dar continuidad en el marco de las políticas y ofrecer mejores decisiones de política pública, nuestra política de datos abiertos de compra tiene mucho que ver con garantizar que el Estado haga mejores decisiones, que los compradores públicos compren bien. Y entonces con eso se produce un ciclo virtuoso, porque en la medida que los compradores compran cada vez mejor o hacen mejores decisiones de política, aquellos que definen las políticas públicas de nuestro país, la sociedad civil se va a ver a su vez alimentada con mejor información para cumplir su rol. Adicionalmente, me parece que surge un desafío especial en relación con el concepto de transparencia. Si nos situamos hace algunos años atrás,
transparencia tenía mucho que ver con la componente de disponibilizar información, la disponibilidad. Aunque fuesen estos muchos Excel o muchos PDF que señalaba Pablo, hoy día no solamente hay disponibilidad, probablemente hay un espacio mucho más importante para entender la encontrabilidad. ¿Cómo nos hacemos cargo en este mar de información de encontrar la que para nosotros es relevante? Y ahí toma mucha fuerza iniciativas como las que señalaba Janet, de transformar los datos de contratación pública o de lo que sea que tiene el Estado en información para los ciudadanos. Y en ese proceso de transformación, a nuestro juicio, el elemento central es la pertinencia, el lenguaje Estado transformado en lenguaje ciudadano. Recién hablábamos un poco de plantear sobre la mesa cuáles son los desafíos que necesitamos nosotros como ciudadanos para poder empoderarnos un poco más y ser un poco más también, jugar este rol fiscalizador de saber que las cosas se están haciendo o se están haciendo bien, finalmente. ¿Paulina? Gracias. Yo creo que el mayor desafío que enfrentan tanto ciudadanos como sociedad civil en el rol fiscalizador es la increíble cantidad de datos a las que estamos expuestos día a día. Eso por un lado. Por otro lado, entender para qué queremos utilizar todos esos datos. Yo creo que eso es extremadamente relevante. No es cosa de empezar a analizar datos porque sí, pero tiene que haber un componente muy claro en el por qué estamos haciendo esto. ¿Para qué me voy a meter en 30 hojas de Excel para buscar, no sé, un mínimo común denominador con relación a un punto específico? Eso tiene un punto muy claro. Y por eso yo insisto en el tema de la corrupción, insisto en el tema de que al final de la línea, tanto en los servicios de compra de productos y servicios como en cualquier otro servicio del Estado, hay un beneficiario. Y ese beneficiario tiene que tener acceso a salud, educación, a vivienda, a un montón de servicios y productos que el Estado tiene que dar. Entonces, no es cosa, lo que estamos viendo hoy en día, esta gran cantidad de datos por todos lados, voy a publicar esto acá, esto allá. Primero, además de la gran cantidad, es que tampoco hay un formato claro. No hay un formato claro. Nosotros podemos ver en Chile, en nuestro gobierno, cómo hay instituciones en donde publican esto en un PDF, otros en Excel, otros te mandan un CD, otros te mandan, venga a buscar el turro de papeles en PDF. Entonces no hay una clara información. Y segundo, hay demasiada información que el ciudadano simplemente no sabe usar, pero más que nada porque no sabe para qué usarlo. Y la sociedad civil se enfrenta a ese dilema a diario. Nosotros estamos viendo desde Fundación Multitudes un estudio, nos metemos mucho nosotros en los temas de corrupción a nivel municipal, vemos el tema del lobby, transparencia y participación ciudadana a nivel municipal, y lo que queremos ver ahora es la trazabilidad entre una audiencia que se pide a un alcalde y una compra pública. Entonces, pero tenemos claridad en que si hay una posibilidad de que esa reunión de un sujeto activo con un sujeto pasivo, con un alcalde, termine en una compra, también vamos a tener la teoría de que ahí puede haber un servicio o un producto que no va a llegar al beneficiario final. Pero tenemos claridad en lo que queremos hacer y hoy en día los ciudadanos no saben, es decir, están todos estos datos y para qué los vamos a usar. Y yo creo que ese es el gran desafío al cual nos enfrentamos. ¿Pablo? Súper. Ufale. Ay, no sé, a mí hay una historia que me gusta mucho que tiene que ver con ustedes disculparán las lagunas de la historia, pero que tiene que ver con un conjunto de investigadores de una prestigiada universidad norteamericana que estaban investigando un tema en el ámbito de la salud y que llevaban años y años y años, ¿no?, estudiando un conjunto de fenómenos. Y como que llegó un punto en el que pues, cada vez su presupuesto se hacía más chiquito, ¿no?, y sus avances no eran tan importantes como querían. Y llegaron al punto que dijeron, bueno, vamos a hacer, bueno, quien trabaja en el mundo de la investigación, particularmente de la academia, bueno, sabemos que el académico suele ser celoso de sus conocimientos, ¿no?, y de sus hallazgos. Y sin embargo, estos personajes lo que hicieron, en contra de toda tradición,
dijeron, ¿saben qué? Vamos muy atorados, aprovechemos parte del presupuesto que tenemos, abramos la información que tenemos, planteemos el desafío de lo que queremos resolver y parte de ese presupuesto pongámoslo como una recompensa a quien sea capaz de descubrir parte del desafío que tenemos. Y púmbale, ¿no? Que liberan su información y dicen, tras 15 años de investigación, hasta aquí hemos llegado y esto es lo que queremos, o sea, este es parte del objetivo y tenemos esta plata para ver si alguien es más hábil que nosotros y nos permite llegar un paso más adelante. Y empezaron a recibir miles de propuestas, ¿no? y de enfoques alrededor de sus objetivos de investigación. Y la verdad es que fue o sea, al final lograron un conjunto de avances muy interesantes a partir de pequeños investigadores independientes o jóvenes académicos, etc. Esta historia me gusta porque también habla mucho de transformar el rol del ejercicio público, ¿no? De pasar de un rol de yo me las sé todas, ¿no? Yo conozco todas las formas o yo soy la persona más hábil y más capacitada para resolver los desafíos del ejercicio público, a pasar a asumir un rol de plataforma, y es algo que se ha dicho mucho, transformar el paradigma tradicional del ejercicio de la autoridad y pasar a entender al gobierno como una plataforma que justamente se pone al servicio de la ciudadanía y de que en conjunto todos los elementos o todos los actores que forman parte del Estado puedan participar del desarrollo del Estado mismo. Y en eso los datos creo que cumplen una labor importante. En términos de los desafíos, yo creo que efectivamente hay un tema que tiene que ver con la capacidad de entrarle a esos datos, ¿no? De repente, no sé, a mí me pasa que vamos a estos paneles y hablamos de las APIs, ¿no? Y siento como que mucha gente dice, ah, sí, las APIs, y otros que veo que dicen de pronto, ¿las qué? ¿No? Y de pronto, no sé, o sea, a veces quienes trabajamos en los datos hablamos, sí, no, de la API de esto y la API de tal información, y que a veces ni siquiera es algo que comúnmente se sabe, ¿no? No sé si todo el mundo sepa, a mí como que hace poco me explicaron lo que era un API, la pude entender bien, y un API, digamos, entendido de forma muy sencilla, es como un enchufe de electricidad, ¿no? Si tú vas a tu casa y ya se me acabó la energía de mi teléfono, ¿no? Lo que haces es lo conectas a la electricidad y te provee energía para tu teléfono. La API es más o menos algo así en términos de información, ¿no? Y ahí los expertos me podrán corregir, pero es básicamente que quien está generando la información, ¿no? Abre una especie de enchufe para que tú te puedas conectar y obtener la información de manera constante a cómo se va generando, ¿no? Entonces, un API en términos de presupuesto, bueno, pues lo que de alguna entidad es que ahí se va actualizando la información del presupuesto y que tú, si estás conectado, bueno, te van llegando la información. Un API en términos de transporte es que si hay 1000 autobuses pasando por toda la ciudad y cada autobús va transmitiendo dónde está, y existe una API que tú puedes conectarte y decir, aquí tengo la información en tiempo real de dónde están los autobuses, y así funcionan las diferentes APIs, ¿no? Entonces, que exista una API, que bueno, hay información que está siendo generada después de seguramente mucho trabajo para poderla procesar, y luego esa información es abierta y accesible para quien sea, para el que quiera analizarla y fiscalizarla, o para el que quiere poner un negocio de información vinculada al transporte y demás, ¿no? Ahora, evidentemente, hay un conjunto de barreras para acceder a esa información. En la mayoría de los casos, estas barreras tienen que ver con, número uno, la capacidad técnica que se requiere para analizar esa información y, por lo tanto, ya lo mencionaron antes, el valor de hacer el ejercicio del análisis de la información, algo que todo mundo en cierto nivel educativo pueda acceder a esa información, pueda tener el conocimiento técnico suficiente para acceder a esa información, sin importar si eres biólogo, si eres abogado, si eres médico, ¿no? Que tengas ciertas habilidades básicas para acceder a la información pública y poderla analizar. Y en segundo lugar, a mí uno de los elementos que me parece más importante, y con esto cierro esta participación, tiene que ver con que los datos vengan asociados a la promesa de una conversación, ¿no? Si tú abres los datos, pero no permites o no habilitas una conversación posterior, solamente dices, ahí te va mi información, si tienes algo que decir, pues publica un paper o haz algo, pero a mí no me lo cuentes, ¿no? Si no existe una promesa
de conversación asociada, difícilmente van a existir los incentivos para que la gente diga, ah, está interesante, voy a utilizar esa información, a procesarla y luego voy a regresar a decir, oigan, resulta que hice mis análisis y tengo esta otra opinión, o tengo esta idea, o tengo esta denuncia vinculada a un mal manejo de los recursos, o un mal ejercicio o mal planeación de los sistemas de contratación. Si los datos no vienen asociados a una promesa de conversación, difícilmente se va a dar ese ciclo de retroalimentación que soñamos en función de un estado de más confianza. La confianza no se construye de un lado, la confianza se construye cuando existe un ciclo completo en el que unos abren, se disponen, sí, justamente se abren, ¿no? Se desnudan, por así decirlo, y otros dicen, ah, pues mira, yo tengo este comentario, ¿no? Y eso genera y detona una conversación, ¿no? Eso. Gracias, Pablo. Janet. Los desafíos, ante todo, para abstraerme un poco más, a juicio mío son, ante todo, cultural, por parte de los ciudadanos. Entender que uno hoy en día ya no debería poder quejarse de la mala calidad de un servicio público sin haber tratado de informarse con los datos disponibles, que también es un tema relevante. Nosotros hemos hecho focus groups con ciudadanos también acerca de la compra pública, qué quieres tú saber de la compra pública o qué quieres tú saber del gasto de una comuna, y los ciudadanos eran muy rápidos en decir todo lo que querían saber y después preguntábamos ya, ¿y qué de eso buscaste tú? Y ahí normalmente hubo más silencio porque la gente es más fácil en pedir y quejarse que tratar de buscar los datos también para usarlos. Entonces también es un desafío cultural junto con las competencias que faltan para después analizar los datos, buscar patrones, etc. Por parte de los servicios públicos tengo que decir que después de todos los casos de corrupción que tuvimos en Chile en los últimos años, uno pensaría que estamos en un momentum de mucha voluntad de seguir avanzando en abrir datos, pero nuestra experiencia en el observatorio ha sido que cuesta mucho. Hay que pelear los datasets que se publiquen, no es fácil. Entonces eso es una barrera enorme que esperamos que se puede trabajar. Aquí por parte de Chile Compra estamos muy contentos con la colaboración, la apertura y que desde el Consejo de la Sociedad Civil, donde somos parte junto con la Paulina, hemos tenido con el equipo de Chile Compra para seguir avanzando en varios desafíos relacionados con los datos de compra públicas. Pero hay que decir que faltan muchos otros datos y hay que pelearlos. Eso hoy en día no debería ser así. El Estado mismo debería tener un interés en compartir datos, aunque significa compartir poder, pero con ello contribuir a una mejor democracia. Si uno ve países como Estonia, el nivel de datos que comparten para, a través de los datos, tener emprendimientos, control social, etcétera, uno ve que esta actitud todavía estamos muy lejos con tener. Recién el año pasado tuvimos un primer avance en tema de datos de gasto público porque la DIPRES, después de 2 años de trabajo, publicó su primer set de datos abiertos de gasto público, pero fue un trabajo que nosotros impulsamos desde el observatorio de 2 años. Entonces, eso ojalá podría ser más fácil en futuro. Nosotros creemos que a nivel de datos, para que haya uso de datos, lo importante es considerar el user experience, la necesidad de los usuarios, sea usuario del sector público o del sector privado. Y ahí hay 1 millón de desafíos pendientes para mejorar la calidad de la transparencia activa que tenemos. Por ejemplo, un dato tan importante como el empleo público, si hoy día uno quisiera sacar un análisis sobre los datos de las personas contratadas en nuestro gobierno, están en transparencia activa, pero se cargan no de forma sistematizada, y eso hace que, en principio, uno necesita muchos meses de trabajo para primero conseguir los datos, para después tener una base de datos sobre la cual uno pudiera trabajar. Eso no debería ser así. Hay que avanzar en mejor calidad de transparencia activa.
faltan muchos datos también. Por ejemplo, para la probidad en la compra pública, junto con Chile Compra estamos viendo cómo avanzar en, por ejemplo, apertura de datos de socios de empresas que participan en licitaciones. Porque si no conocemos cuáles son las personas naturales detrás de empresas que ya participan en una licitación, no sabemos si una licitación que por fuera se ve competitiva porque participan 5 empresas, por ejemplo, pero quién sabe si estas 5 empresas son controladas por el mismo dueño, la misma persona natural. Ni el jefe de servicio lo sabe quizá. Y ahí hay un punto relevante que no solamente tiene que ver con apertura del registro de los dueños de empresa, el registro que se hace, por ejemplo, en Chile Proveedores, sino también tiene que ver con que Chile como país no tiene un registro de dueños de empresa. Ni el Servicio de Impuesto Interno tiene hoy día este dato, que además debería ser público en el momento en que uno participa en el mercado público. Así que eso como algunos desafíos. Gracias, Janet. ¿Claudio? Me parece que son múltiples realmente los desafíos. Estaba mirando la pantalla. Creo que un desafío importante es el que está al otro lado de la pantalla. Me parece que cuando pensamos en los problemas de los ciudadanos, si los ciudadanos hoy día son o no son activos, estamos liquidados. Los ciudadanos son y serán activos, son ciudadanos. Es la forma, de aquí a 10 años más, mi hijo que me está viendo ahora en el streaming de La Tercera, saludos para él, va a ser un ciudadano activo. Un niño de 12 años con todos los skills que le estamos entregando hoy día va a ser un ciudadano activo que le va a exigir cosas al Estado. La forma de gobernar se está transformando y en ese sentido probablemente el principal desafío que tenemos los funcionarios que estamos hoy día haciendo el Estado es pensar en servicios para esos ciudadanos. Y eso es vital, o sea, de verdad que es realmente muy complejo porque hay prácticas como el diseño centrado en usuario que es algo que no está instalado hoy día en el quehacer del día a día del Estado. En general, las agencias públicas diseñan sus procesos o servicios para ser eficientes dentro de sus procesos, pero no necesariamente pensando en las necesidades del usuario final. Ahí hay cosas como los trámites, por ejemplo, que hace cada uno de nosotros. Nosotros también como funcionarios públicos, los trámites que hacemos con el Estado, hacemos trámites parcelados en vez de tener una cadena única que nos permita facilitar nuestra experiencia de utilizar los servicios que nos provee el Estado. Y para esos trámites integrados, políticas como datos abiertos son fundamentales. Entonces aparece un desafío para el Estado de poder conversar dentro del Estado. Es un anhelo bastante antiguo, pero que todavía no está completamente cerrado. Un Estado integrado que pueda conversar. Estamos tratando de dar algunos pasos, por ejemplo, haciendo conversar a compras públicas con gestión financiera del Estado. Estamos al lado, somos del mismo ministerio. Complejo, difícil, tenemos que ponernos de acuerdo en un montón de elementos para poder hacer conversar esos dos pedacitos del sistema o del aparato del Estado. Piensen ustedes en todas las posibilidades que tiene el Estado de poder conversar de mejor forma puertas adentro y luego traspasen esas conversaciones hacia la ciudadanía. Entonces, me parece que generar un lenguaje común es un desafío tremendamente potente hoy día para todos los que estamos haciendo política pública y, por supuesto, un lenguaje común pensado en los ciudadanos que hoy día probablemente no tienen las habilidades para exigir del Estado, pero que en poquitos años más nos vamos a encontrar con esos ciudadanos muy exigentes que, como alguien dijo, nos van a ir a pedir el combo del McDonald's en 5 minutos. Oye, y aprovechando un poco que se va a instalar un nuevo gobierno, van a haber hartos desafíos respecto a esto. En función a sus distintos puntos de vista, ¿cuáles han sido los principales avances que hemos tenido en el último tiempo y qué nos queda o qué podríamos proyectar los próximos 4 años? ¿Qué esperamos? Yo creo que sí, hemos avanzado muchísimo en temas de apertura de datos y acceso a la información, pero yo creo que los grandes desafíos nuevamente quedan en cómo somos capaces de instalar los conocimientos necesarios en la ciudadanía, en la sociedad civil, para poder hacer uso de esos datos. Eso por un lado, y como decía Janet, eso también involucra un cambio cultural del cual no nos hemos hecho cargo. A ver, espero no pisarle los pies a nadie, pero ¿cuántos aquí tienen o han hecho algún convenio marco con Chile Compras? Bueno, desde la sociedad civil, desde la ciudadanía, el convenio marco se ve como un club privado, porque es muy poca la información que existe al respecto. Como sociedad civil,
Entonces yo creo que ahí hay un cambio cultural que tiene que existir desde los proveedores que tienen convenio marco, desde el Estado que asigna los convenios marcos, para que se pueda transparentar aún más cómo funcionan, cómo se llevan a cabo, cosa de que esa percepción que, por ejemplo, nosotros tenemos desde Fundación Multitudes, cambie. Y para eso tiene que haber un modelo de educación, de formación ciudadana, que hoy en día no existe. Yo tengo muchas expectativas con relación a esto para el próximo gobierno. Creo que el gobierno sí va a ayudar a hacerse cargo de la gran necesidad que existe de educar a ciudadanos, de apoyar a la sociedad civil en el conocimiento de cómo funcionan todos estos sistemas, porque uno dice, apertura de datos. Bueno, a nosotros, a la Fundación nos ha llevado más de un año entender todas las variables que existen dentro de las compras públicas, para poder llegar recién a incorporar el conocimiento que nosotros tenemos sobre el lobby municipal a un potencial estudio. Entonces, hay mucho que aprender. Y creo que por ahí va el gran desafío del próximo gobierno, es decir, cómo podemos hacer que esta confianza, esta comunicación de la que habla Pablo, se expanda, se extienda y no quede en unos pocos. Yo creo que tristemente Chile tenía una inercia bastante fuerte en el ámbito de modernización y algunas inquietudes en materia de datos abiertos, ¿no?, que se habían empezado a impulsar. Desafortunadamente, con el inicio de la administración, que ahora va terminando, empezó un impulso bastante fuerte y una inquietud por impulsar el tema de datos abiertos. De hecho, incluso hubo un gran hackathon con datos públicos al principio de la administración. Y luego, un poco con los constantes cambios que hubo en la SECPRES, empezó el desfile de directores del área de modernización, y con ello, la verdad es que se fueron cortando iniciativas que tenían que ver con una política más seria de datos. Y eso, no solamente lo digo yo, sino que en los rankings de apertura de datos en América Latina, Chile básicamente se estancó, ¿no? Se estancó, y países como Perú, como México, incluso Argentina, con políticas de datos abiertos, empezaron a ir más arriba, ¿no? Y ahí creo que se fue soltando una política seria de datos abiertos con justamente la capacidad que mencionaba Claudio, y que al final quien se beneficia de un buen diálogo entre entidades públicas es el ciudadano. ¿Cuántas veces hemos vivido el hecho de que vas a un lugar y te piden una información, y vas a la siguiente ventanilla y te piden la misma información, y vas a otra y te piden la información exactamente igual que las otras dos anteriores, diciendo, oigan, comuníquense ustedes, ¿no? O sea, hagamos más eficiente. Yo creo que la interconectividad de las entidades públicas sigue siendo un gran desafío, ¿no?, que no se ha podido superar, y que ojalá exista realmente una nueva iniciativa en el área de modernización que tenga la capacidad de hacer eso, ¿no?, de eficientar el ejercicio público en materia de datos, conectar mejor la información que recaban las diferentes entidades, y hacer más sencillo para la ciudadanía justamente la interacción, y decir, a ver, si ya tienen todos mis datos, pues evidentemente háganmela más fácil. Y asociado a eso, un elemento muy, muy importante que es de relevancia internacional, que tiene que ver con la protección de datos personales. Yo creo que hacia el futuro, ya lo vemos hoy día, ¿no?, todas estas diferentes leaks que hemos vivido y que hemos sufrido en materia de datos, y que eso atenta con la seguridad de la ciudadanía, y que efectivamente vemos con cautela las políticas vinculadas al tema del manejo de los datos personales, y más en un país como Chile, que hasta en el registro del evento de Chile Compra te piden hasta la marca de tus calcetines, ¿no? Entonces es importante que tengamos un cuidado muy serio, y que que en la ciudadanía exista una certeza y una conciencia de que los datos hay que cuidarlos, y que protejamos nuestros datos, y que obliguemos a las dependencias públicas a proteger y utilizar nuestros datos de una manera más adecuada. Eso. Janet.
A nivel estratégico nos parece para el próximo gobierno lo más relevante tener un modelo de gobernanza de data governance. Esto implica, ojalá, la contratación de un CDO o CIO, un Chief Data Officer, un Chief Information Officer, en el centro de gobierno, empoderado como primos entre pares para otros CDOs respectivos en los servicios públicos y que ordena la política de datos. Desde el momentum en el cual se pregunta qué datos necesitamos. Tenemos muchos datos que no sirven y que solamente producen ilusión, confusión, que no deberían ser ni transparentes ni deberían recopilarse. Recopilar realmente los datos que sirven a los funcionarios públicos y a la ciudadanía, que contesten preguntas, integrarlo debidamente, tenerlo en sistemas que permiten hacer analítica, armar capacidad analítica en el propio Estado para que el propio Estado empiece a usar sus datos, para que empecemos a tener una gobernanza del país basado más en datos que en observaciones subjetivas. Y por último, avanzar en el último paso en mejor transparencia con la accesibilidad que se requiere en los formatos, etc. Porque la transparencia es el último eslabón del data. Para tener buena transparencia necesitamos asegurar desde la correcta recopilación del data, la integración del data, la comprobación de la calidad de data y después podemos hablar de transparencia. Y ese proceso debería ser coordinado por alguien en el centro gobierno. Lo creemos sumamente relevante. Y por el otro lado, como el Observatorio Gasto Fiscal trabaja en tema gasto fiscal, pensamos que en la dirección de presupuesto falta implementar todavía la ley 20.500, instalar un consejo de la sociedad civil para preguntar a los ciudadanos qué quieres tú saber del gasto público. ¿Estás de acuerdo con los indicadores que se miden sobre cómo se define éxito del gasto? Escuchar usuarios del sector salud, ¿qué piensas tú sobre los indicadores que están asociados al gasto, por ejemplo? Creemos es sumamente estratégico para crear confianza y una mejor gestión pública basado en transparencia de datos que son relevantes. Estas dos cosas. Esta vez me permití anotar para no... La verdad que todos los temas que se señalan muy relevantes, entonces tomé una notita para poder cerrar algunos, porque en particular en relación con los compromisos, si bien el espacio de decisión o los procesos internos del Estado para poder definir quiénes coordinan o no coordinan la política de datos abiertos puede ser percibido de distintas formas, sí me parece que hay un compromiso, a mi juicio, importante de mantener, que es lo que se ha generado en el marco del OGP, que es una alianza internacional para gobierno abierto, en donde se establecen ciertos compromisos de los gobiernos para poder profundizar en materia de datos abiertos. En términos muy generales, nuestro país tiene compromisos en el marco de ese acuerdo y me parece que sería una buena idea tratar de mantenerlos y perfeccionarlos, porque hay una red que colabora tanto desde la sociedad civil como desde el gobierno para poder producir esos compromisos. Particularmente, visto desde el mundo de compras públicas, a nosotros nos parece que establecer estándares para los datos de contratación pública es muy relevante. Por eso pensamos que sería importante seguir trabajando en el Open Contracting Data Standard, que es aquel estándar de datos que nos permite justamente no tener que contar con un manual para que me explique de qué se trata el dato de tal o cual cosa. Y que me permite que, por ejemplo, los colegas de compras públicas mexicanos que llaman a los licitantes y nosotros llamamos a los licitantes compradores públicos, tengamos un lenguaje común y podamos producir métricas ya no solamente a nivel país, sino entendamos cómo son o no productivos nuestros gobiernos en materia de datos abiertos. En ese sentido, disponibilizar estándares creo que también es un compromiso. El segundo punto tiene que ver más con una reflexión y con un hacerse cargo. Me parece que como buen punto de partida sería bueno reflexionar en cuáles son los espacios de mejora. Creemos que hemos avanzado mucho, pero siempre una buena reflexión respecto a los espacios de mejora y de cara hacia la sociedad civil para poder relacionarnos de mejor forma es valor agregado.
en alguna medida lo que ha hecho Chile Compra también, y por eso tenemos la posibilidad de coordinar con el Observatorio del Gasto Fiscal para que se produzcan plataformas como la del gasto municipal, por ejemplo. Nosotros partimos desde la lógica de que tenemos espacios de mejora en estas materias y creemos que eso se debe mantener. Y a mi juicio, un tercer desafío, y no por eso el menos importante, es habilitar comunidades. Nosotros específicamente en materia de compras públicas hemos establecido en nuestros compromisos para el plan de acción de OGP el desarrollo de comunidades en torno a datos abiertos. En la medida que no existen estas comunidades que exploten los datos y que generen un valor público de esta información, probablemente empieza a perder valor y empieza a salir de la agenda esta temática. Por lo tanto, me parece que una sabia decisión sería el trabajo en ese desarrollo y fortalecimiento de comunidades, en la generación de confianza entre sociedad civil y Estado para poder profundizar en estas políticas. Perfecto, gracias Claudio. Sabemos entonces los desafíos, interoperabilidad, continuar con los compromisos internacionales adquiridos para los próximos años. Y nos queda tiempo para unas preguntas. Buena, tenemos hartas. Por favor, ¿ahí hay micrófonos? ¿Al medio? Dicen su nombre y a quién se la quieren hacer, por favor. Hola, buenas tardes. 2 minutos, máximo. Ok. ¿Ya? La pregunta, yo trabajo en un hospital público. La pregunta es cómo compatibilizar los datos que son el resguardo de datos privados con la transparencia, con el aporte de datos, digamos, al sistema. Porque se presta para muchas cosas y muchas veces terminamos haciéndole anestesia a muchos alumnos de algunas carreras. ¿Quién le quiere responder? ¿Pablo? No, yo creo que las políticas de protección de datos personales justamente ahí explicitan un conjunto de criterios para la publicación de información, ¿no? No sé si entendí la segunda parte de la pregunta que tenía que ver con la tesis. Yo creo que de hacerle la tesis a otras personas, yo creo que hay una diferencia entre la protección de datos personales, que eso es un elemento claro y que hay justamente criterios y estándares para la publicación de información, ¿no? La publicación de información pública que no publique o no muestre la información personal ni las condiciones que te puedan llevar a identificar a los actores particulares, ¿no? Ese es un elemento y que existen criterios al respecto. Sobre el tema de las tesis, yo creo que es una cuestión de resistencia que he escuchado, inclusive he vivido en carne propia, de que de pronto las solicitudes de acceso a la información llegan a unos grados de, oye, no te voy a hacer la tesis, ¿no? Ahí yo creo que existe un tema, mi opinión es que en tanto la información que se genera sea cada vez más automatizada y que esté mejor procesada, no le va a generar al funcionario más trabajo obtenerla, ¿no? O sea, si tú tienes ya la información en ciertos sistemas, ¿no? O formatos que ya per se son los formatos que la gente podría solicitar, entonces van. Entonces ya no le genera un cargo extra, digamos, al funcionario hacerla. Ahora, cuando la gente solicita el procesamiento de la información, ahí sí yo creo que ya puede darse condiciones de abuso. Y yo creo que ahí lo que se puede hacer es decir, aquí está toda la información pertinente para la pregunta que usted, señor o señora ciudadana, está haciendo, procésela usted, ¿no? Yo creo que ahí es donde se puede establecer un límite. Y en tanto cada vez hay más información publicada de manera proactiva, digamos, ya no, o sea, las solicitudes van a ser menos, ¿no? Ya está la información ahí, no me la necesitan no necesitan pedírmela. No sé si ¿Alguien más quiere complementar? Porque además nos quedan varias preguntas, entonces cortito, Paulina. Sí. Ya. Súper cortito. Yo creo que acá hay un tema que pasa específicamente por creer que la transparencia de alguna manera u otra se opone a la protección de los datos. Y eso no es así. Es decir, en la medida en que el funcionario público tenga muy claro
qué se puede publicar y qué no se puede publicar, no vamos a caer en ese problema. En nuestro estudio de lobby de los 2 últimos años hemos visto una alta tasa de vulneración de datos personales, y esta tasa de vulneración estaba directamente relacionada con el hecho de que esas audiencias de lobby que se habían solicitado no eran materia de la ley. No tendrían por qué haberse dado y por tanto jamás debería haberse publicado esa información. Entonces hay que tener mucha claridad, número 1, en que no se contraponen, y número 2, en los procesos educacionales y educativos que hacemos con nuestros funcionarios públicos. Janet. Pienso algo distinto en este punto. Creo que no está claro qué dato es protegido y qué dato debería ser abierto hoy en día. Por ejemplo, hay un debate que hay que zanjar mejor, porque hay conflicto entre ambos derechos. Por ejemplo, los subsidios habitacionales fueron considerados como relevante a publicar, más allá del derecho de protección de datos personales, para habilitar el control social sobre los datos. Entonces, tenemos este dato. Pero por el otro lado, el Consejo para la Transparencia igual emitió un fallo diciendo que los datos de los socios de empresas que participan en compra pública son un dato a proteger. Entonces, nosotros sabemos que para ejercer control social, para evitar conflicto de interés, tenemos que ya saber al momento de participar en una licitación quiénes son las personas detrás de esta compra. Entonces, incluso dentro del mismo Consejo para la Transparencia no está tan zanjado este tema, y yo creo que es muy importante que se aclare esto en futuro. Yo quería aportar con la otra arista, no la del uso de los datos personales, y me pongo acá el sombrero de la red de CEOs de gobierno. Yo creo que los gerentes de tecnología de cada una de las agencias públicas tienen el desafío de que los funcionarios del hospital no estén gastando tiempo en entregar información. Eso en síntesis. No me parece para nada malo que se produzca conocimiento a partir de esa información, y por lo tanto ojalá podamos generar cada vez más y más tesis de grado y ver cómo las cosas evolucionan en función de ese conocimiento que se genera. No obstante, ese conocimiento tiene que ser a un costo razonable para el Estado. Entendemos todos que el Estado probablemente hoy día no está preparado en términos de su estructura para responder a estas necesidades o procesamientos de información cada vez más particulares. Sin embargo, dado la situación actual y el contexto tecnológico en el que estamos, los jefes de tecnología sí tenemos la posibilidad de ir pensando cada vez más los distintos sistemas que va a utilizar el Estado como un servicio, no solamente para el Estado, sino también para los ciudadanos. Y básicamente, si desde el principio pensamos que la información que se genera en el Estado es información importante para toda la ciudadanía, cada vez más el problema que señala del costo de proporcionar esta información va a ir disminuyendo. Como condición de salida, naturalmente, la misma normativa de transparencia establece que cuando el costo de procesamiento es muy alto, uno puede buscar espacios de coordinación para que sean los interesados quienes incurran en aquellos costos. Gracias, Claudio. ¿Tenemos una pregunta? Hola, buenas tardes. Primero, gracias por la instancia para nosotros. Nicole Villa, proveedor de convenio marco de Harvard, PYME. Para nosotros es muy importante poder generar estas instancias de conversación. Y mi pregunta va directamente enfocada a lo que es datos abiertos, así que yo creo que don Claudio me puede ayudar. Primero, la plataforma todavía se encuentra en una etapa beta. La primera pregunta vendría a ser cuándo se estaría liberando la plataforma. Y en segunda instancia, para nosotros las pymes, nos queda la sensación de que estas plataformas de datos abiertos son más bien planificadas a nivel demasiado global para nosotros. Es decir, a mí me interesa un dato más bien duro, saber cuántos computadores All-in-One compró la Municipalidad de Santiago en el ID tanto, por ejemplo. Nunca me ha quedado muy claro si tenemos esta plataforma, este catálogo electrónico, o sea, un código para cada producto, que no podamos sacar el detalle de efectivamente qué es lo que se compró durante el año 2017, 2016, 15 y etcétera. Entonces, esa es mi pregunta. Primero, si la nueva o la modificación de estos datos abiertos la incluye, y segundo, ¿cuándo se estaría liberando? Gracias. Gracias por la pregunta.
Nos tomamos la libertad de poner el logo de la plataforma nueva en beta porque entendemos que permanentemente puede ir siendo perfeccionada y no queríamos generar la sensación de que era una plataforma estática y que no puede evolucionar. Por el contrario, la verdad es que el hecho de poner que es un beta es que estamos esperando cuáles son los espacios para que esa plataforma evolucione. Sin embargo, hoy día, por ejemplo, ya podemos contar en el sitio de datos abiertos de Chile Compra, ustedes le pueden dar una revisada cuando tengan un tiempo, por ejemplo, con las maestras de producto de convenio marco, que es un buen elemento para poder construir la información que señala, y con distintos sets de reportería que pueden solucionar la consulta que tenga cada uno de los empresarios que quiera hacer negocios con el Estado. Pero yo diría que lo central, y que es algo que hemos proporcionado poco por ahora, porque estamos justamente esperando este seminario para hacer el lanzamiento más formal, es que la plataforma está pensada en recibir el feedback o las inquietudes de los empresarios. O sea, si uno entra, inmediatamente por todos lados hay pequeñas encuestas que a nosotros nos interesa que podamos controlar cómo está haciendo el uso de este sitio. Y por otra parte, en casi todos lados está el mensaje de si esta información fue útil o cuál es la información que falta. En ese sentido, incluso nos hemos apoyado por el Observatorio del Gasto Fiscal, que nos ha proveído de algunas encuestas para poder detectar cuál es la información que hoy día la ciudadanía, los empresarios o los que quieren emprender necesitan de compras públicas de forma consolidada. Naturalmente, dado el costo de mantener este tipo de cosas, no vamos a poder responder a todas las preguntas, pero sí al menos nos interesa responder a las preguntas principales. Ese es el objeto de ese sitio, un sitio pensado en responder a preguntas que tienen los empresarios respecto a la información de compra pública. Bien. Tenemos tiempo para una pregunta más. Buenas tardes. También va hacia Claudio. Yo también tengo un convenio marco y antes utilizaba mucho Analiza. Lo sabía usar bastante bien. Ahora está en datos abiertos. Yo bajo la información de los convenios marco, he podido bajar toda la información, región, proveedor, producto, pero no está bajando los proveedores. Que para mí es súper importante saber en qué ranking quedé, qué está haciendo mi competencia. Y no los baja. Y mandé, dice... ¿le solucionó el problema? No, envíe su duda, le envié y no me ha llegado respuesta. Y lo otro, no sé si en la instancia, antes se podían pedir reuniones con los jefes de producto. Hoy eso ya no. Deberíamos tener una instancia más entre los proveedores y los jefes de producto que a veces andan un poquito perdidos, con todo cariño se los digo. Lo de los CUBs sería bueno que funcionara luego, porque es súper importante, por ejemplo, para mí, para planificar el año, saber en qué lugar quedé. Yo sé cuánto vendí, pero dónde están los competidores, qué puedo hacer, me sirve mucho. Eso. Gracias. No sé si puedo amarrar esa pregunta para preguntarle además al panel, porque a mi juicio que hay elementos que son más bien transversales, no solamente de Chile Compra, que es ¿hasta dónde profundizar con la información? ¿En qué momento nos detenemos? Yo dejaría ese planteamiento para los colegas que me acompañan y paso a responder lo que el señor preguntaba. Respecto de las reuniones con los jefes de producto, les invito no solo al empresario que nos consultaba, sino a todos los que están acá a que tengan a la vista las reuniones de trabajo como la que va a haber esta tarde, que justamente reuniones de proveedores con compradores de tecnología en un marco más o menos controlado. Eso va a ser hoy día en la tarde acá, pueden obtener más información. Son ruedas de negocio que estamos generando permanentemente para lograr estas conversaciones entre proveedores de una industria con compradores, y particularmente podrán ahí encontrar a los jefes de producto. En relación con la información de la competencia, hoy día, si bien es cierto, está disponible en las plataformas de Chile Compra el resultado de quiénes participaron en cada una de las licitaciones, cómo participaron, cuánto ofertaron y en cuánto se adjudicaron. Esa información está granular y ahí vamos a la lógica del problema de los datos abiertos, cuando la información está disponible pero no está debidamente organizada. En el caso nuestro no está completamente organizada, quisiéramos organizar esa información en mejores sistemas de reportería, pero partimos por la base que era hacer licitaciones full electrónicas. Por eso hoy día tenemos formularios más estandarizados, completamente electrónicos, y eso nos permite avanzar al siguiente proyecto, que es estructurar de mejor forma las ofertas de las licitaciones. Con esos dos pasos unidos logramos organizar también las evaluaciones de las ofertas para poder presentarla como información de mejor calidad. Gracias, Claudio. Bueno, agradecerles a ustedes por haberse tomado el tiempo para estar en este panel.
Los invito también a usar el hashtag ChileCompraDay y que se contacten con alguno de los distintos panelistas por si queda alguna pregunta pendiente. Todos tienen Twitter, ¿ya? Pueden seguir. Así que nada, un aplauso grande y ojalá que esto haya sido una contribución a la discusión pública sobre los datos abiertos. Nos vemos. Que estén bien.
versión de Chile. Tres probando audio. Ok, continuamos acá en la cuarta versión de Chile Compra, que reúne a proveedores también como a compradores del Estado. Estamos ubicados acá en Centro Parque y a continuación vamos a hablar con un tremendo expositor que es Pablo Collada. Pablo Collada, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Pablo Collada, ¿cómo ha sido el trabajo en cuanto a nivel de transparencia que ha permitido la compra a través del portal Chile Compra? Bueno, yo creo que para nosotros desde Ciudadano Inteligente tratamos de abordar en general las políticas de datos abiertos de todas las entidades públicas, ¿no? Entonces ahí constantemente estamos viendo desde datos públicos en materia de salud, de educación, en materia de gasto público. Hemos visto de pronto que en algunas entidades públicas como que se atoran en la publicación de datos y afortunadamente debo decir que en el caso de Chile Compra se ha hecho un esfuerzo bastante importante en abrir la información, ¿no? En ser más transparentes, en poder mostrar más de los procesos de licitación que existen y también contar cuáles son los elementos sobre los cuales se están abriendo licitaciones. Esto efectivamente le sirve a la ciudadanía, en particular a todos los proveedores que buscan más información sobre dónde están las compras públicas, hacia dónde se está invirtiendo y dónde se pueden abrir oportunidades. Perfecto, o sea, entendemos con esto también que la gente, los proveedores también, tanto como la gente que está vendiendo su producto, o sea, puede tener una mayor confiabilidad para poder realizar esta actividad, ¿verdad? Bueno, yo creo que efectivamente hay diferentes consumidores de los datos públicos en materia de contrataciones y de licitaciones. Desde ese sentido, existen todos los que son los proveedores que dicen, oye, yo quiero saber más información de cuánto se está gastando, de cómo fue el proceso de selección de X o Y proveedor, y creo que ese es un tipo de consumidor o de consumidor de los datos que se beneficia de la transparencia. Y por otra parte, están otro tipo de consumidores que son todos los que nos dedicamos a la fiscalización, ¿no? Los que queremos decir, oye, yo no soy proveedor del Estado, sin embargo me interesa saber cómo se están gastando la plata pública y por qué se está asignando aquí y allá. Y que si podemos tener esa puerta abierta al detalle de la información, podemos decir, oye, ojo aquí, se está gastando más por acá, por este lado, y cuáles son los objetivos detrás de esa inversión pública. Para todos los fiscalizadores, que haya transparencia en cómo se gasta y cómo se licita es fundamental. Pablo Collada, agradecemos esta entrevista y también la presencia suya en esta cuarta versión también de Chile Compra. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, ojalá que sigan habiendo instancias para que la gente se acerque a los datos. Creemos que la existencia de los datos públicos, nada más porque sí, no soluciona nada, pero los datos son una forma de habilitar conversaciones, de que la gente se acerque más, cuestione, pero también que pueda entender mejor cómo funciona el Estado y cuáles son justamente los criterios en los que se toman decisiones, en los que se gasta la plata pública y en los que existe una política social. Así que muchas gracias. Pablo Collada, él es director ejecutivo de la Fundación Ciudadano Inteligente. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, que la vea muy bien. Vamos a continuar luego con más entrevistas, entonces, porque también tenemos la presencia. ¿Sí? Claro que sí. Está junto a nosotros también. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Tenemos a Catherine Lira, que es gerente comercial Chile de Despegar.com. Sí. Bienvenida. Gracias. Chile Compra, en este mes de enero de 2018, está lanzando un piloto, obviamente, que para la compra de pasajes aéreos también y hoteleros. ¿Cuál es el desafío de Despegar.com y qué le parece esta iniciativa? Bueno, estamos muy contentos en Despegar.com con esta alianza con Chile Compra, donde todos los organismos del Estado van a poder comprar en la plataforma de Despegar.com. Primero vamos a empezar con vuelos y hoteles y después vamos a agregar otros productos. Pero el desafío de hoy en día es de que conozcan esta plataforma que está en Despegar.com, donde van a poder acceder a los mejores precios y además las cotizaciones que tienen que hacer las pueden hacer también en Despegar.com con todas las alternativas.
Esto también nos trae consigo mismo poder comprar los pasajes, también obviamente puede hacer las reservas con anterioridad, ¿no es cierto? Exactamente, o sea, siempre, bueno, con el medio de pago, digamos, del gobierno, ¿ya? Y puedes comprar hoteles, vuelos, con anterioridad, en el minuto, en cualquier momento, digamos. Muy bien, entonces, Caterina Lira, gente comercial, muchísimas gracias por esta entrevista y por acompañar una vez más en esta cuarta versión de Chile Compra. Muchas gracias a ti. Bueno, vamos a continuar entonces, tenemos más entrevistados. Vamos a visitar también los distintos stands. Bueno, y tenemos algo pendiente, porque delante nos quedamos también al debe, junto a la directora también de Chile Compra. Nuevamente la saludo, señora Trinidad Inostroza. Ahí sí, ¿no es cierto? Bueno, delante quedamos al pendiente y vamos nuevamente a explicar un poco también, porque estamos transmitiendo en vivo para tercera.com y también para chilecompra.cl. Chile Compra presenta una plataforma de datos que es abierto. ¿Cuál es, cuánto y quiénes, digamos, y qué tipo de productos, servicios van a trazar los organismos del Estado, obviamente con este mercado público? Bueno, en efecto, hemos lanzado en el marco de Chile Compra Day, que es este gran evento que hemos hecho y que reunió a más de 500 compradores públicos, proveedores con interesantes expositores. Hemos lanzado nuestro nuevo sitio de datos abiertos, que es lo que permite poner en una plataforma sencilla, donde es fácil encontrar la información, todos los datos de la contratación pública y saber qué compra el Estado, qué está comprando, a quiénes les está comprando, los montos involucrados. Entonces es muy fácil para cualquier ciudadano y para cualquier persona que quiera conocer esta información acceder a este sitio de datos abiertos que está hoy día lanzando Chile Compra. Directora, ¿cómo se ve reflejado el cambio donde se pasa de contar con plataformas estáticas hacia una etapa donde las comunidades son quienes explotan, obviamente, la información de las compras públicas? Es que tiene que ver con un cambio mayor, que tiene que ver con que un Estado más cercano a los ciudadanos. Hoy día las soluciones las buscamos conjuntamente. Desde Chile Compra propiciamos precisamente también una forma distinta de contratar, preguntar, buscar cuáles son los problemas y probablemente las soluciones están más afuera que adentro del Estado. Desde esa perspectiva, el poner la información pública permite que sean terceros, sea cualquier persona que pueda usar esta información, ¿no es cierto?, y desarrollar nuevas aplicaciones de conformidad a los intereses que cada uno tiene. Quizá a una comunidad le interesa seguir, no sé, lo que está haciendo el municipio o cómo va el avance en la construcción del hospital o del puente, y esto todo lo puede ver también con los datos que están en el sistema, cuánto se gastó, cuál era el plazo de ejecución del contrato, si hay modificaciones, o sea, toda esa información hoy día sí está disponible. ¿Cómo evalúa esta cuarta versión en la cual nos encontramos hoy día? Bueno, la verdad es que estamos muy satisfechos, creo que se generaron ricas discusiones, mucho aporte de buenos panelistas, pero también de quienes participaron en esta cuarta versión de Chile Compra Day, de manera de continuar mejorando y cómo podemos mejorar este sistema que hoy día transa más de 10.000 millones de dólares al año y además significa una gran cantidad de oportunidades de negocios para micro y pequeños empresarios y para nuevos emprendedores también. Directora, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Obviamente, ella es Trinidad Inostroza, quien también ha estado junto a nosotros en esta cuarta versión también de esta feria. A todos quienes nos siguieron también por redes sociales y vía streaming también por la tercera. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. Gracias. Saludos a todos. Bueno, y vamos a continuar, obviamente, mostrando los distintos stands también que nos acompañan en esta jornada, en esta cuarta versión, donde hemos estado ya con bastantes personas, digamos, del panel que nos han acompañado también y que han sido partícipes de algunas entrevistas. Pones así, desenfocas, me da... Hola, Alejandro, Janet, hola, de la tercera periodista. Entonces, ya, súper. ¿Ya? ¿Lo dejo acá? Ya, súper. Gracias. Ok. Continuamos entonces acá en esta cuarta versión de esta feria de, obviamente, Chile Compra, donde vamos a hablar con la directora ejecutiva del Observatorio del Gasto Fiscal. Ella es Janet, ¿verdad, Janet? Bienvenida. Muchas gracias. Janet, ¿cuáles son los desafíos pendientes en datos abiertos y en las compras públicas?
Los desafíos más importantes para compra pública, dato abierto, es la integración de datos de socios de las empresas que participan en compra pública. Y aquí estamos hablando de datos de personas naturales que controlan la empresa. Eso es un desafío no menor porque hoy día nuestro país no tiene registro de estos datos, ni el Servicio de Impuesto Interno tiene seguridad quiénes son hoy día los socios de una empresa. Entonces, dada la tecnología, hoy día sí es posible tener un registro en línea que se actualiza automáticamente en el momentum cuando hay transacciones, y creemos que este registro de personas naturales que son dueños de empresas debería ser público ya en el momentum en participar en una compra pública, para así evitar que haya conflicto de interés. Hablamos que es una plataforma donde van a estar todos obviamente identificados para poder realizar estas compras también, tanto los proveedores como los compradores. Exactamente, claro, para asociar a cada licitación todos los oferentes y saber quiénes son las personas atrás de estos oferentes, para evitar que haya licitaciones que se ven competitivas por fuera, pero que fueron controladas por una y la misma persona, pero que tenía distintas empresas. Janet, como pregunta también para ir combinando, ¿cómo encuentra y cómo puede evaluar este encuentro que se ha realizado con Chile Compra el día de hoy? Encuentro fantástico la invitación abierta a personas, a la sociedad civil también. Tuvimos ahora recién un panel muy interesante con Fundación Multitudes, estaba Fundación Ciudadano Inteligente también, nosotros desde el Observatorio de Gasto Fiscal, y para hacer un debate súper abierto sobre justamente esta temática, cómo avanzar en mejores datos para que los datos no quedan ahí, sino se transforman en conocimiento que mejora nuestra democracia y la competitividad en la compra pública. Janet, muchísimas gracias por esta entrevista, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ti. Muy bien, muchísimas gracias. Continuamos entonces mostrando los distintos stands que nos acompañan en esta esta cuarta versión de esta feria de Chile Compra, donde también tenemos la participación de distintas entidades del área tecnológica de todo Chile que nos visitan. Acá justamente hoy estamos en vivo transmitiendo para la tercera.com y también para chilecompra.cl.